Es innegable que la ciudad de Medellín es conocida por, entre otras cosas, el infame Cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, el narcotraficante más peligroso de todos los tiempos. Y pese a que el patrón del mal falleció en diciembre de 1993, su sombra es todavía muy alargada. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido por 5 de los lugares más emblemáticos en la vida de Pablo Escobar. Empezaremos nuestro recorrido en el Parque Conmemorativo Inflexión, donde se encontraba el antiguo edificio Mónaco, continuando con la catedral, que es la cárcel donde estuvo Escobar en lo alto de las montañas de Medellín. Continuaremos por el cementerio Jardines Montesacro, donde está enterrado el narcotraficante. Visitaremos el barrio Los Olivos, lugar donde fue asesinado a tiros Pablo Escobar, aunque hay fuentes que dicen que se suicidó. Y terminaremos en el barrio Pablo Escobar, inicialmente llamado Medellín sin tugurios, que fue fundado en 1984 por el narcotraficante. Y tras esta introducción, comenzamos con el recorrido. 9 monolitos de figuras públicas o políticos que se ponían a Pablo y terminaron siendo asesinadas por el cartel. Todas esas personas tuvieron algo que decir acerca de Pablo, lo acusaron, lo dieron a conocer. Antonio Rondán Betancourt, Guillermo Cano Izazaí, Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, María Elena Díaz, Carlos Margo Hoyos. Todas esas personas muy éticas nunca aceptaron ningún soborno, ningún tipo de dinero de parte de los carteles. Terminaron pagando con la vida. En esos tiempos era, como decía Pablo, plata o plomo. A pesar del miedo de aquellos años entre bombas y balas, continuamos encontrándonos, viviendo y soñando. Mantuvimos viva la esperanza en el futuro. O sea, esto es dedicado a las personas que vivían en Medellín en la época, que estaban pasando por estos tiempos difíciles, que tenían esperanza que algún día la ciudad iba a tener una transformación y que las cosas cambiarían. En los 80, pues Pablo manipulaba los editoriales, los periódicos, para que lo hicieran ver a él como una buena persona. Si era que ellos mandaban a matar muchas de estas personas porque en la motocicleta se podían escapar fácil, y si los cogían eran menores de edad, entonces no iban a hacer tiempo en prisión. Aquí los narcos tenían relaciones con gente importante, negocios. Y miras aquí, en esta pared hay alrededor de 47.000 agujeros, y eso es todas las víctimas mortales que hubo. Más que un edificio, fortaleza o el búnker de Pablo Escobar, el Mónaco significó en la historia del país el punto de partida para la más sangrienta guerra entre carteles de la droga. ¡Pablo, hijo de puta, te no fuiste! Ellos lavaban el dinero por medio de unas farmacias, drogas las rebajas. Tenían por toda la ciudad. Pablo decide bombardear casi todas esas farmacias. Entonces en un día, mira, 1, 2, 3, 4 que eran del cartel de Cali, y ahí ya estaba haciendo terrorismo porque nos estaba matando a gente inocente. Quería hacer eso para hacer que los enemigos salieran y meterle miedo a la gente y el poder manipular. En el 89 puede decir que es uno de los años más violentos. Pablo Escobar puso más de 71 bombas en un solo año. Terrorismo porque ni siquiera estaba yendo contra los enemigos, estaba poniendo bombas en vías públicas, o por matar a una sola persona, hacía una masacre, una bomba, y casi que todos los días, varias bombas en un solo día. El avión de Avianca, en el 89, con 110 personas inocentes, querían matar al presidente de la época, César Gaviria. Como César Gaviria no abordó el avión, murieron 110 personas, las cuales habían 3 americanos. Es cuando entra mucha de la nueva tecnología, y ya los Estados Unidos pues entra aquí. Y en el 90 se puede decir que fue el peor año para Pablo, cuando matan a su mano derecha, Gustavo Gaviria. El hombre más rico del cartel de Medellín no era Pablo Escobar, era Gustavo, pero el gobierno no quería negociar con él. ¿Qué pasa? Él empieza a secuestrar hijos de personas importantes y lo matan hasta el 93. En diciembre del 93 lo matan. Eso es para los policías, que murieron más de 7.000 policías y hasta 400 policías en un solo año. Como te digo, Pablo piensa que matan a su hermano menor y le empieza a pagar a los sicarios más de 2 millones de pesos por policía. Casino, cuartos privados, televisores pantalla plana, que para los 90 eso era un lujo. El cuarto aquí con su dinero. Cuando los Estados Unidos pide pruebas de que él está acá en la prisión, se toma esa foto detrás de las barras, pero mires que la reja no tiene candado y está abierta. Y encima se pone el gorro ruso, burlándose de Estados Unidos, como cuando le quitan la entrada a Estados Unidos, el pasaporte. Era el hombre más buscado del mundo. Entonces, ¿sabe qué siente esa nación más poderosa cuando el narcotraficante más buscado en el mundo se está de vacaciones en su propia tierra? No, ese coche no sé por qué lo trajeron, pero eso no era de Pablo, no. Él competía en estos y en los Renaults 4. Y es donde era el cuarto de juegos, el casino. Allá no podemos subir porque es donde están los ancianitos. Mira, Pablo construyó esta prisión y se la vendió al gobierno. Todo lo que tiene color aquí, estas cosas lo ha hecho el padre. Mira, que es como un castillo. Lo quería hacer parecer como un castillo español. Aquí era el cuarto de juegos.
aquí su balcón. Aquí queda lo que ellos llamaban el cuarto del placer de Pablo. Se traía a las jovencitas que eran virgen todavía. Era pedófilo, pero también les pagaba muy bien dinero, muy buen dinero. Ellas querían venir aquí. Y cuando ellos escapan de acá, escaparon a las 11 p.m. de la noche. Estuvieron perdidos, toman ese camino, estuvieron perdidos aquí en los arbustos más de 2 horas buscando como una salida, hasta que decidieron seguir la cascada, la quebrada del agua, hasta el principio de la loma donde los estaba esperando el Limón, que era el chofer de Pablo. Aquí ya está el helipuerto y aquí está todavía muy nublado, pero en el día va aclarando. Acá, esa casa que es ahí en toda la montaña. ¿Está ahí al fondo? Sí, era como una casa de seguridad, ya tenían francotiradores. Bueno, acto de presencia por aquí me parece absolutamente increíble, prácticamente surrealista estar en este sitio que hace 30 años, incluso antes de nacer yo, estuviera aquí uno de los hombres más poderosos del mundo, el narcotraficante más peligroso de toda la historia. Esto es de la época de Pablo, la pintura. La hicieron un poco después, pero un poco de la historia más o menos. Vean, Río Negro, donde nació Pablo, es la iglesia de Río Negro. Ferrocarril de Antioquia, que pasa a la vereda La Tablaza, donde se conocieron sus padres. Ese caballo se llama Terremoto, se llamaba Terremoto, el caballo del hermano de Roberto, que pagaron mucha plata por ese caballo y el cartel de Cali lo secuestró y lo castraron para que ellos no lo pudieran reproducir. Sí, no, él sí le ayudó mucho los pobres, pero al inicio de los 80. Después de que mata al ministro de Justicia, ahí es cuando Pablo vuelve a la clandestinidad. Hace unos años nos entramos ahí, nos tomamos fotico, pero los turistas empezaron a robar cosas como de souvenirs. Esto aquí era la cancha donde jugaban futsal. Los partidos de Pablo duraban de 1 hora hasta 8 horas porque como él nunca podía perder. Hasta que gane Pablo, ¿no? Sí, como dicen en España, hasta que gane el Madrid. Sí, sí, sí. Aquí no vamos a encontrar mausoleos, pues aquí el único que tiene como ese espacio para él es Pablo, que no permiten que tenga algo muy extravagante. Aquí hay gente normal, sí. Solo que este sector acá y allá es como el sector más costoso del cementerio. Pero aquí a Pablo, la familia no es que lo visite mucho, solamente los turistas, pero el resto son esos señores que cuentan la historia. Aquí está la mano derecha de Pablo, Gustavo Gaviria, el hombre que controlaba las finanzas del cartel. Está Gustavito Gaviria, el hijo menor de Pablo. Si tú miras en los libros de la historia, no vas a encontrar historias sobre este muchacho. Él creció en Suiza, como te expliqué, y él nunca conoció Medellín, siempre lo mantuvieron alejado, él ni siquiera hablaba bien el español. ¿Qué pasa? Él llega acá a Medellín cuando muere su padre, el 11 de agosto, para las exequias de su padre. Pensó que iba a tomar el lugar de su padre, que hacen los Pepes, que era Gustavito, lo secuestran, lo empiezan a torturar. Le dicen, si usted nos entrega a Pablo, pues te respetamos la vida. Como él no conocía mucho la guerra que tenían contra él, contra Pablo, contra su tío, le entrega la ubicación de Pablo. Entonces ellos no quieren que ustedes sepan de esto y borran esta historia y no está en ningún libro ni en ningún documental. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene que este tipo estuviera vivo y le estuviera contando a la gente que él fue el que entregó a Pablo, porque ellos quieren hacerlo pensar que fueron la policía y el gobierno americano los que dieron con él. Aquí está Pablo, nace el 1 de diciembre, muere el 2 del 93. Fue un conquistador de sueños imposibles, más allá de la leyenda que hoy simbolizas, pocos conocen la verdadera esencia de tu vida. Y esta es la casa donde se ocultaba Pablo Escobar, antes de que lo encontraran, en un barrio donde hay muchos policías y generales. Primero los Pepes y lo mataron para que el señor viniera a la policía y tomara el crédito. Pablo saltó de esa ventana, la que tenía 2 tiros, uno en la pierna y otro en la espalda. El tiro que lo mató fue atrás de la cabeza. La pistola que le encontraron a este señor nunca consiguió con la bala encontrar en la cabeza de Pablo. Y si fuera el de larga distancia hubiera causado mucho más daño en la herida de salida. Es lo más lógico para nosotros y la familia. Cuando Pablo se sintió rodeado sin dónde ir, él mismo se disparó en la cabeza y él decía, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Entonces él se suicidó, no lo mataron.
El vídeo de hoy ha sido posible gracias a las explicaciones de mi guía Dani, así que muchísimas gracias y a ti como siempre por ver el vídeo y apoyar el contenido. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.